Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos de cine. Y es que para ello tenemos a nuestro gran experto en historia, rock y ahora también en cine. Y también muy veterano en estos podcasts. Bienvenido, Mario. Bienvenido, Miguel, a mi canal. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, queríamos recordar una cosilla. Bueno, queríamos contar una cosilla, ¿no, Mario? Sí. Y es que queríamos abrir una sección de cine. Si vemos que os gusta, podemos abrir una sección de cine en la que hagamos distintas reviews de películas que os gusten o no os gusten. Y Mario nos va a hablar de ello. Nos va a contar un poco la parte buena, la parte mala y hablar también de distintas historias Y del si queréis cine. que hablemos de algo, solo tenéis que contactar con él y ya lo vemos el tema. Ahí está, podéis dejarme en los comentarios o hablarme al direct de Instagram. El caso, comenzamos. Bien, como en todos los podcasts, la primera pregunta, siempre un poco global, y es que, ¿cuál es el comienzo del cine? ¿Cuándo empieza? ¿Con quién empieza? ¿Cuáles son las primeras películas? ¿Largometrajes? ¿Cortometrajes? ¿Cómo se hicieron? Cuéntanos un poco. Bueno, pues... Bueno, y también, ¿qué repercusión tuvieron? Bueno, pues el cine en sí, la primera señal que hubo era de una atracción de circo. ¿Cómo que una atracción de circo? Sí, lo que oyes. A finales del siglo XIX, entrando ya al siglo XX, 1895, los hermanos Lumière sacan una grabación de un tren llegando a una estación. Y prácticamente eso se reproducía en los circos y prácticamente era una atracción. O sea, la gente iba ahí. Claro, pero nosotros ahora nos imaginamos una atracción como eso, como algo que te puedes montar, pueden ser una montaña rusa, la rana, no sé qué. Pero esto, ¿una atracción se consideraba esto? Sí, era a finales del siglo XX. Ahí se Ahí cambiaba mucho, claro. Y más el mundo del espectáculo ahí se ve muy... O sea, se ve muy influenciado. Bueno, que eso. Nunca nos íbamos a imaginar en esa época que llegaría un simple tren llegando a una estación a lo que estamos ahora, ¿sabes? Bueno, Claro, pero ¿qué repercusión tuvo eso? O sea, ¿cómo se lo tomaron? Ve, un cortometraje, ¿y cuánto es? ¿1 minuto, 2 minutos? 52 segundos. 52 segundos, o sea, un cortometraje tan corto, literalmente. ¿Qué repercusión tuvo en la sociedad? ¿Cómo se lo tomaron? Pues básicamente los Lumière empezaron haciendo esto, pero después evolucionaron y empezaron a hacer películas con banda sonora, en plan películas sordas, con piano de fondo, en la que se utilizaba una especie de atrezzo de cartón extraño, en la que por ejemplo un cohete llegaba a la luna. ¿Nunca habéis visto la imagen esta de la luna con un cohete en el ojo? Sí, lo hemos visto en algunos dibujos de Sí. camisetas y tal. Y prácticamente fue evolucionando, pero a niveles bastante grandes. Después ya salieron las primeras películas de comedia, Charles Chaplin, todas estas. Y ya empezaron a llegar las cosas con argumentos sólidos. Vale, ahora que me Película. hablas de algo más actual, ¿qué películas han cambiado el cine? En el sentido de que vemos esa, la del tren, la primera película, hasta la actualidad. ¿Qué cambio ha habido? ¿Y qué películas podemos destacar de esa transición, por así llamarlo? Bueno, el cine se utilizaba más como un oficio. No sé, en esa época sí, que era un arte, claramente era se le veía como un arte, pero no era tan famoso. La primera película que en sí estableció una seriedad en este género era Ciudadano Kane. O sea, Welles, el director de esta película, puso todo lo posible para que esta película fuese lo más profesional posible, ¿sabes? Y dejó un listón súper alto en la industria. Bueno, en la industria en ese momento no era una industria, era más un arte y una afición, ¿sabes? Pero que ya me entendéis. Sí. O sea, que dejó el listón bastante alto y de ahí ya empezaron a salir cosas como la serie de Hitchcock y evoluciona hasta ahora, básicamente. Esta película trata básicamente de un periodista llamado Charles Foster Kane, que está interpretado por el mismísimo Welles. La película salió en 1941 y este personaje es un magnate de la prensa estadounidense, enormemente rico que vive en Florida. Bueno, pues trata la historia de este hombre y la vida y todo eso, y deja el listón bastante alto en cuanto a producción y argumento de las películas. Y de aquí ya se iría inspirando la gente para sacar producciones más profesionales en cuanto al cine. Y van surgiendo prácticamente clásicos del cine que cambian la historia poco a poco, como las series de Hitchcock, El Padrino, empieza el cine negro, después ya
ya sabes, ya me entiendes, va evolucionando y se va tomando más en serio este arte, por así decirlo. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de lo que nos gusta a nosotros. Que Sí. es que, ¿qué películas te gustan, Mario, y qué películas me gustan a mí? Te dejo empezar tú porque la verdad las mías no van a ser las mejores. No, no te creas. Bueno, yo de cine, vamos, me flipa. Mis películas favoritas, he hecho aquí una pequeña lista, una pequeña, antes de empezar Sí, el podcast. esto no lo veis, pero se ve que es bastante larga. Bueno, y aquí nombro Eras una vez en Hollywood, salió hace poco y me sorprendió muchísimo. Yo creo que es mi película favorita. La vida secreta de Walter Mitty, que no creo que nadie se espere que esa sea una de mis favoritas. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Sin perdón, Que Dios nos perdone. El Club de la Lucha, Novecento de Bertolucci, Blade Runner y Lost in Translation. Bueno, Unas películas sí me suenan, otras, vamos. A Como ver. buen ignorante del cine. Te podría... ¿Quieres que especifique más en ella? Sí, me gustaría, hombre, aunque sean las principales, cuéntanos un poco por qué Bueno, la elegiría como favorita. Sí, también. Sobre todo Blade Empecemos- Runner, que es un título muy conocido. Claro, empezamos por el principio. Mi película favorita era una vez en Hollywood. Yo veo que esta película es más o menos una referencia. Una película referencia al cine de los 60, 70, donde el western estaba en su auge, donde salían actores de 5 o 3 películas que después se llevaban al olvido. Y esta película trata básicamente sobre eso, sobre un actor y su doble que van cayendo poco a poco en el olvido, pero al final se logra recuperar de una forma muy extraña. Pero bueno, eso no vamos a entrar en detalle. Y es básicamente eso, una oda a estos años, a su cine, muchísimas referencias por todos lados. Y además, al ser mi época favorita en cuanto a cine, en cuanto a música, en cuanto a todo, yo creo que es por eso, por lo que me encanta. Después, La vida secreta de Walter Mitty. Esta película es un poco inocente, pero por eso me gusta. O sea, el protagonista es Ben Stiller, no sé si conocerás a ese actor. Sí, me suena bastante. Y trata básicamente sobre un periodista de la revista Life. Y es muy surrealista esta película, la recomiendo muchísimo. No sé, básicamente, o sea, el hombre básicamente busca un artículo perfecto en todos los sentidos. Y yo creo que es muy recomendable y para pasar el rato está muy bien. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. A ver, esta película es actual, del protagonista Brad Pitt. Y es muy, muy lenta. La película es lentísima y el final de Jesse James, yo creo que es el mejor final que le han podido dar a un personaje en la historia del cine. ¿Por qué? Que Jesse James es un forajido, o sea, es un delincuente, una mente peligrosísima. Y la muerte es lo más simple que se le haya podido dar a un personaje así. Una Claro. muerte violenta, una muerte vergonzosa. ¿Nos la Y- quieres contar? Bueno, sí, está Jesse James hablando con Robert Ford en una habitación y así de repente le pega un tiro en la nuca. ¿Y ya está? Sí, Así, o sea, en el momento. sí. Y de eso es lo que me encanta de esta película, aparte de cómo se desarrolla el personaje de Brad Pitt y cómo va tomando relación con Robert Ford, es muy buena. Bueno, sin perdón. William Munny, este tío es de los mejores forajidos que ha tenido el cine. O sea, William Munny está representado por Clint Eastwood y es la historia de un forajido y su compañero que van por ahí y de repente matan a su compañero. Y este se cabrea muchísimo y no voy a decir nada. Yo solo os digo que de aquí salen una de las frases más famosas del cine. ¿Quién es el dueño de esta pócima? Nunca han visto esa referencia. Sí, alguna vez sí que la he escuchado. Y bueno, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 películas por el de la lista. Bueno, la siguiente es Que Dios nos perdone. O sea, a mí me flipa el cine negro. Es de mi género favorito. Y creo que esta es mi favorita. Es española. El director no me acuerdo de su nombre. Pero es básicamente un asesino en serie bastante peculiar. Y el desarrollo de los personajes me parece perfecto, básicamente. Es por eso por lo que me encanta. Y encima cine negro, así que hay que más pedirle. También El Club de la Lucha. O sea, esta película la conocerá todo el mundo, es de culto total. Y básicamente le tengo un respeto increíble. Además, el desarrollo que tiene también el personaje principal, además el giro que da al final. Y prácticamente el final en sí me parece una película redonda. Así que por eso también la calificaría así.
Después tenemos Blade Runner, una obra maestra de la ciencia ficción, por no decir la mejor de ciencia ficción que he visto en mi vida. Comparada con Matrix, ¿qué opinarías? Es que son cosas muy diferentes. Blade Runner y Matrix son cosas muy diferentes, porque Matrix es una es una distopía. Sí, pero si tuviera, o sea, tú dirías, hay mucha gente que dice que Matrix es mucho mejor que Blade Runner, pero ¿tú qué dirías? Yo diría que si no hubiese existido Blade Runner, Matrix no habría existido. Vale. O sea, que estás diciendo que Blade Runner es como lo que ha servido de argumento para hacer Matrix. Argumento, no, más referencia. Porque Blade Runner es como una utopía y Matrix es una distopía, son cosas muy diferentes, pero Blade Runner es la que motiva este tipo de películas, ¿sabes lo que te digo? Ciencia ficción y todo eso. Y básicamente va de que la raza humana crea a muchísimos seres artificiales y estos quieren sentir, pero no pueden, así que ¿qué hacen? Se revolucionan. Y esto trata de un cazador de estos seres, que es Harrison Ford, en su época de Han Solo. Y está muy bien, o sea, la recomiendo muchísimo. Bueno, después tenemos Novecento, de Bertolucci, un director italiano que me encanta. O sea, está en él y Pasolini. Para mí son los mejores de todo el cine italiano. Ya no quiero explicar mucho su argumento, pero refleja un poco lo que es mi ideología. Y después tenemos Lost in Translation, me parece de las mejores películas de romance que ha habido. No quiero contar su argumento, ya lo veréis vosotros mismos, es muy buena. Bien, pues ahora yo la verdad que mis películas, si te digo mi película actual favorita es Bohemian Rhapsody, ya que como hablamos en el anterior podcast sobre Queen, es mi grupo favorito, una película que me gusta mucho. Tiene sus errores como todas las películas, pero me gusta mucho. Pero si tuviera que elegir una película así, porque claro, tú no has hablado de películas menos actuales, a excepción de Érase una vez en Hollywood, estas películas son menos actuales. Sí. Entonces la verdad que mi infancia se ha basado mucho en Robocop. No sé si la conocéis. Me encanta Robocop. Robocop es una película que la verdad es del 87, la primera película. Sí. Es muy antigua en el sentido de se ha sacado un remake y tal, pero Robocop está muy chula porque a falta de recursos se la curraron muy bien, o sea, sí que es verdad que si ahora igual gente que no la ha visto cuando era más pequeña la ve ahora, no le va a pillar mucho el sentido. Robocop explora la psicología del personaje y me encanta cómo lo hace. O sea, Sí, además le dan una vidilla a Robocop muy interesante, un hombre que no quería morir, bueno, no es que no quisiera, en el sentido de que su familia él no quería que muriese, le convierte en gran mayoría en robot y se convierte en el mejor policía de la ciudad. Y es hasta capaz de no reconocer a su familia. Eso es lo más duro de la película, que no reconoce ni a su mujer, Es una ni máquina a su de hija, matar. sí. Es simplemente un policía hecho para detener a los malvados. Hace poco sacaron una nueva. Sí, sacaron el remake, pero como todas las películas, Sí. se la juegan muchísimo. También una película favorita es Ha nacido una estrella. Una película que ya está con Bradley Cooper y Lady Gaga, es por lo menos el cuarto remake. Sí. ¿Qué es el problema? Yo opino que las películas están muy bien, pero cuando hace el remake te tiene que salir muy bien, Muy bien, sí. para que Para le que pueda... la opinión pública lo acepte, Ahí está. básicamente. Tenemos It 2, o sea, It 2, la parte 2, el remake de la primera película de It. No quiero verla. Yo la verdad eso, como en todas las películas también, siempre la primera es bastante buena. Lo que pasa es que It tiene sus polémicas, porque tampoco es una película... De eso podemos hablar en otro capítulo. Ya hablábamos antes, sí, de que es una película que tiene muchas cosas que comentar. De Pero eso bueno, queríamos hacer esta sección, ¿no? claro, no, Para sí, hablar de podemos todas estas hablar, cosas. claro, si os gusta ya sabéis que solo dejad un me gusta y Y dejadlo en los darnos comentarios. ideas de películas. Claro, películas que os gusten a vosotros, nosotros las podemos comentar. O si no la conocemos, nos la podemos ver y comentarla, obviamente. Claro que sí. Pero bueno, pasando a otra cosa, te quería preguntar una preguntilla, Mario. Como decía antes, el cine es un arte, obviamente, el cine y la música es un arte. Pero ahora vemos más que se ha convertido en lo que es una industria. Sí, eso. Y es que es como, por ejemplo, vemos montones de películas en el sentido de que la primera película está bien, la segunda también, pero llega la octava película y es el mismo recurso utilizarlo demasiado, Eso también simplemente pasa con las series. por ganar mucho dinero. Claro, también la primera temporada muy chula, la segunda también, pero llega ya la cuarta, la quinta, o incluso a veces pasa en la misma segunda temporada. Claro que sí. Que ya se obsesiona un poco en el sentido de ha ganado mucho dinero con esta película, vamos a hacer lo mismo, utilizar el mismo recurso uno tras otro.
acaba defraudando a la gente o apena incluso gastando lo que llega a ser. Que claramente, o sea, el cine se ha convertido en una industria y eso apena muchísimo porque ya no salen clásicos independientes, ya el cine más o menos depende de una opinión pública. Claro, hablábamos el otro día de la música de los 60 y 70, Sí. también se ha convertido en una industria, Ya lo que es no- el rock. Ya no salen Ciudadanos Kane, ya no salen series como las de Hitchcock, ya no salen Padrinos. Eso es lo que me apena más de todo esto, ¿sabes? Porque si lo único que ven a estos directores de hoy en día es que si no le gusta a la gente, no va a tener dinero. Por tanto, ¿por qué has hecho esta película? No. Si quieres hacer una película, que te apasione hacer una película, no que lo hagas para que le guste a la gente, ¿sabes lo que te digo? Básicamente lo que ha hecho Tarantino. La película esta de Érase una vez en Hollywood ha sido criticada más no poder. Un guión malo, Sí, eso es. Yo, claro, lo Pero veía es que- semanas antes de que se estrenara la película, yo lo veía y decía. Pero eso te pasó también con Bohemian Rhapsody. Se llevan siempre críticas muy duras. Y lo que. O sea, obviamente hay que hacerle un poco de caso, pero yo creo que lo que de verdad vale es la opinión propia. Ves tú la Sí. película y ya crearte tu propia opinión. Sí, claro que sí. Y es que la gente no es capaz de entender esta película, ¿sabes? Y bueno, vamos a dejar de hablar de esto que me enciendo. Pues sí, bueno, y ya para finalizar, queríamos hablar de lo que es un poco el backstage del cine. O sea, lo que todos vemos muy bonitas las películas, pero ¿qué hay detrás del cine? Pero no queremos hablar de lo bonito, ¿no? De las cámaras, Sí. de si los directores no sé qué. No queremos hablar de lo feo, de lo que Ah. pocas veces se muestra. Las agresiones sexuales, las violaciones. Múltiples casos han salido de directores, actores. Esto es súper triste, tío. Y no solo en películas, en sí. series también. Harvey Weinstein, uno de los mejores productores de cine, de las mejores productoras que ha sacado películas de Tarantino y de Robert Rodríguez, de muchísimos directores buenísimos. Que llegue esta noticia. Es muy duro, Me sí. Pero veo también eso. lo vemos con actores como Kevin Kevin Spacey. Spacey y muchísimos Que me más. duelen Hasta mucho, claro. Morgan Freeman se están hablando cosas de él. Sí, pero claro, y es que es muy duro porque ves a actores que te gustan mucho, directores que te gustan mucho, los ves en los... No, obviamente no lo defendemos, pero que no, si tío. eres un gran fan suyo, obviamente no te deja impresionado, Te da no te lo pena, puedes creer, te da claro. pena. Básicamente historias como las de Kurt Cobain. O sea, este hombre hacía una música increíble, pero después en su vida privada era un desastre. O sea, si buscáis sobre él, fliparéis. Y bueno, es eso. Yo no me quiero fijar en la vida personal de esta gente. Yo siempre me fijo en lo artístico y ya está. No Claro, quiero... es que para eso está, o sea, en el Sí. sentido de que un actor no debemos entrometernos mucho en su vida privada, lo que pasa es que luego eso influye mucho. Pues sí, bastante. Hay veces que hace que te guste una peli te o no, conciencie más que otra cosa. Claro, no lo veas por cómo actúa, sino por lo que hace. Sí. Yo creo que eso es algo bastante malo. Sí que es verdad que si hace algo malo, está malo aquí y allí. Ya. Pero la cosa es no verlo por ese lado, verlo como que es un actor que ha hecho una película, simplemente. Ya está. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí vamos a finalizar. Ya el próximo día, si vemos que os gusta, abriremos la sección de cine. Sí. Dejad sugerencias también, amigui, para analizar películas. Películas que os gusten. Partes de películas, incluso lo que vosotros veáis, que hablemos de diferentes temas. Y sería una sección que me gustaría muchísimo hacer, ya que el cine me apasiona. Yo quería estudiar cine, pero no... Sí, claro, ya es una industria que... La salida yo no las veo muy factibles, pero bueno, que se puede hablar por aquí. Claro, eso es. Y también hablaremos, dentro de poco haremos un podcast sobre series, que es un tema también muy interesante. Pues muchísimas gracias. En la descripción tenéis todo, ¿vale? Patreon, recordaros que es la plataforma de micropagos que permite apoyar económicamente a los creadores de contenido. Y también tenéis nuestro código del 10% de descuento con nuestro primer patrocinador. Muchísimas gracias por venir, Mario. A ti por invitarme. Espero que os haya gustado y próximamente nos veremos. Os traeremos sorpresas con podcast sobre historia. Chao. Adiós.